Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, feliz de retomar el contacto con ustedes a través del podcast. En este episodio vamos a avanzar en temas de historia económica del Uruguay, pero no los voy a aburrir con gráficas o con porcentajes. Antes, los invito a disfrutar de los sabores de la carne. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Cae con estrépito de bruces sobre el cemento. Ahí se va alzando como un pesado. Naturalmente que ni la historia económica del Uruguay, ni la relación de los productos uruguayos con los mercados de otros países comenzó con la instalación de un frigorífico. Pero si queremos empezar a hablar de historia de la producción de carne en este lugar del planeta, podemos citar la llegada del ganado vacuno de la mano del gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra, también conocido como Hernandarias, allá por 1610. Podemos mencionar a las vaquerías jesuíticas de San Juan de Vera, de Santa Teresa o de San Miguel a lo largo del siglo XVII. Podemos hablar de la instalación de los primeros soladeros, ya a comienzos del siglo XIX. Y más cerca del periodo que estudiamos, en el marco de una economía local un poco más compleja, podemos hablar del boom del ganado ovino, de los primeros bancos, del desarrollo del sector de la construcción o incluso el desarrollo del comercio y del puerto de Montevideo. Pero en esta ocasión, decidimos enfocar hacia otro lado, hacia allá, hacia ese buque que surca las aguas del Uruguay. Amigas nautas, amigos nautas, imaginemos que estamos en la ciudad litoraleña del Fray Bentos en 1865. Por los boliches de tabaco y yerba y piso sucio. El libro de la profesora Lucía Lewowicz, publicado en 2016 por el Instituto Nacional de Carne, y que es de acceso libre y gratuito, lo tenemos en la biblioteca de Nauta Media Historia, da cuenta de los orígenes de la fábrica que vamos a estudiar en este capítulo. La publicación se llama Lemco, un coloso de la industria cárnica en Fray Bentos, Uruguay. Y es así, tal cual, porque esta fábrica contó con un nivel tecnológico, una carga de producción, un movimiento de mano de obra y un acceso a los mercados que fue de temer en la época. Allí Lewkowicz cuenta que la idea original surgió luego de una reunión entre George Christian Guibert, un ingeniero alemán vinculado al mundo del ferrocarril, con su compatriota Justus von Liebig, uno de los químicos más prestigiosos de su tiempo, que en 1840 definió la forma de hacer el extracto de carne. En la reunión también estaba Max Joseph Pettenkofer, otro químico, también alemán, especializado en higiene. De ese encuentro, que ocurrió en 1862, surgen las bases de la idea que originalmente motivó a Guibert a pensar en la posibilidad de instalar una fábrica de extracto de carne en Paso Molino. Pero no se instaló en Paso Molino. ¿Qué pasó? Como queriendo insinuar que no hay quien detenga, su masa de agua va creciendo en Uruguay. Un grupo de inversores compró tierras en Villa Independencia, la actual ciudad de Fray Bentos, y convencen a Guibert para mudar la idea a esa zona. El alemán instaló la fábrica, realizó las primeras 4 extracciones de carne, las mandó a Alemania. Von Liebig y Pettenkofer las analizaron y se encontraron con un producto de tan buena calidad, que toda la Universidad de Múnich se enteró de la noticia, de los saltos que ambos nerds pegaban en el aire. Con el diario del lunes, los uruguayos sabemos que el extracto de carne de Fray Bentos era una cosa muy rica. Pero en aquellos años era toda una innovación, una novedad absoluta, un excelente producto surgido casi como un Frankenstein por la creación de la ciencia y de la tecnología. Eso sí, en el listado de dueños de la sociedad anónima que fundó la empresa Lemco en 1863, con $500,000 de libras esterlinas e instaló completamente la fábrica en 1866, no hay un solo uruguayo. Son todos capitales levantados en la Bolsa de Londres. La lista de socios fundadores está disponible en nautamedia.com. Es decir, que fue la primera sociedad anónima extranjera instalada en el país dedicada a la industria de la carne.
así como la nombré, aparece en la página 177 del segundo tomo de la Historia Económica del Uruguay, libro de la Facultad de Economía, bueno, que también tenemos en la sección biblioteca de Nauta Historia. Se suscriben al boletín mensual y bueno, ahí van a tener más información. Lo importante acá es señalar que el predio de 45 hectáreas era una isla industrial rodeada de latifundios ganaderos, que era la única empresa de la zona que realmente abría fuentes de empleo sin parar, que la firma desarrolló una ciudad entera a su alrededor, estamos hablando justamente de Fraiventos, y que el puerto local recibía barcos de ultramar. Un disparate. Lo destacado era el nivel de mecanización de la parte que se dedicaba a la fabricación del extracto de carne. Del resto, una parte era parecido a un saladero, ya vamos a hablar de ellos, y la otra a una fábrica de hojalata, ¿no? El envase de los productos de la Lemco. 1000 en aval de la Fraiventos, a laquelle elle est reliée par une belle route construite par la compagnie. Nous avons été témoins. La revista de la Asociación Rural, guarden este nombre, explicaba que el proceso comenzaba en los pisos superiores de la planta, cuando la carne era trozada en pedazos pequeños, trozos que eran arrojados a grandes embudos que comunican con una máquina que hace jirones a estos pedazos de carne. Estos jirones caen en depósitos de hierro calentados a vapor. Cuando la carne pierde sus jugos, el depósito de hierro se abre, porque era una bandeja intermedia, y las carnes semideshidratadas caen hacia el fondo del recipiente. Los últimos jugos desprenden sus vapores, que son capturados por grandes tubos destinados a filtrar esos vapores. Estos vapores son justamente enfriados en estos tubos y se transforman en un caldo condensado. Este proceso, explica la revista de la Asociación Rural, precisa un novillo para producir 3,6 kilogramos de extracto de carne. Cada kilo de extracto se vende a 5,5 pesos de la época. Todo el extracto se va por barco a los depósitos en Europa, porque su destino final es fundamentalmente las mochilas de los soldados europeos que se desempeñan en los diferentes ejércitos. Y también, bueno, en la venta al público, es cierto, pero la demanda militar fue el gran indicador de progreso o de crisis de la fábrica. ¿Y cuánto consumía entonces la fábrica de la Lemco? Bueno, en 1867, año que forma parte del periodo que estudiamos en esta temporada de Nauta Media Historia, faenó 47.000 cabezas de ganado. Pero en 1891 precisó de 209.000 animales para atender sus ventas. Guardando penas adentro para juguete del viento que le roba su dolor. Lo último sobre la fábrica, queridas y queridos nautas, porque yo la estoy nombrando como una planta de la Lemco, pero todos la conocemos como el frigorífico Anglo. ¿Cuándo cambió el nombre? Fue cuando en 1921, ya en el siglo XX, la planta fue comprada por el grupo Beazley, a quien también le habilitaron la posibilidad de instalar un frigorífico, cuyo cuartel en la entrada rezaba justamente la famosa palabra Anglo. Temblando, con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Cae con estrépito de bruces sobre el cemento. Pero como les decíamos, si volvemos a la década de 1860, con el extracto de carne estamos hablando apenas de la punta de lanza de la industria cárnica, que está fundamentalmente compuesta por saladeros. A tal punto que los frigoríficos recién le van a ganar a estos saladeros, digamos, en relevancia económica y productiva, cuando lleguemos al siglo XX. Falta un trecho. Así que para tener un panorama más completo, digamos, algo más de los saladeros. En plena media tonelada de monstruoso dolor incomprensible, absurdo, balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele tanto. Y
Según justamente la historia económica del Uruguay en su tomo 2, en la década de 1860 ya se observaba el fenómeno de concentración de este tipo de establecimientos. Muchos en pocas manos. La división del trabajo era cada vez más específica, a diferencia del inicio de esta forma de producir tasajo y cuero. Los saladeros del litoral se llevaron 300.000 cabezas de ganado en 1865, según datos de los Anales de Pablo Blanco Acevedo, libro que, como siempre decimos, está en la sección biblioteca de Nauta Media Historia. En 1867 los saladeros orientales faenaron más del doble. Que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 balidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo. Pero atención, en 1867 los saladeros orientales faenaron más del doble, 687.000 cabezas. ¿A quiénes vendíamos el tasajo? Fundamentalmente a Cuba y a Brasil, los dos países que tenían una gran cantidad de mano de obra esclava. Dependíamos de la demanda brasileña y cubana, básicamente. Incluso cuando ambos países liberaron a la población afro de la esclavitud, porque, evidentemente, sus pequeños salarios no eran suficientes para cambiar la alimentación. Esclavos o no, llevaban al plato de sus casas la misma comida. Uno de los cambios más notables fue lo que ocurrió con el litoral, porque a los saladeros instalados en el litoral los mató el crédito barato, que llegó con los bancos nuevos ya a finales del siglo XIX. Las ventajas de embarcar tasajo y cuero en el puerto de Montevideo, y además, sobre todo, el ferrocarril. Y para finalizar así bien rapidito, nos falta analizar qué pasa con el resto de fábricas dedicadas a la carne. Bueno, eso lo vamos a publicar en la web de Nauta Media Historia, nautamedia.com, porque bien sintético queremos contarle cómo hacía la gente como nosotros para comprar carne. Para avanzar en esta parte me quiero acordar de mi padre, Javier. Me acuerdo que en los veranos nos íbamos hasta la ciudad de Salto, donde vivía la familia de mi madre, María Luisa. Y él, un poco como ironía y otro poco como crítica de verdad, siempre decía que en Salto, la tierra de las naranjas, nunca comió una naranja rica. Bueno, esa era un chiste, una ironía sobre el destino de los mejores productos locales, que no es en la actualidad la población local, sino la venta al exterior, ¿verdad? Bueno, eso no era lo habitual en 1860, la década que estamos estudiando en esta temporada. Según el libro que analizamos en su página 170, señala que la faena para el abasto local se llevaba los mejores animales por lo menos hasta finales del siglo XIX, con el surgimiento de los frigoríficos. Además, el consumo per cápita de carne comenzó a disminuir, atención, a partir del alambrado, de la organización de los latifundios y, en definitiva, de la modernización del Uruguay. En Montevideo se comía prácticamente 2/3 partes del total de la faena para el abasto interno. En 1865, los habitantes de la capital se comieron más de 252.000 cabezas de ganado, pero 2 años después, la cifra aumentó a 486.000 cabezas. Pero bueno, algo comenzó a pasar, porque la caída del consumo y de la faena se concretó. En efecto, 1866 fue el mejor año del periodo. Al siguiente, los saladeros pasaron de una faena de 311.000 animales a 248.000 entre 1868 y 69. Y menor aún en el periodo siguiente, 271.000 animales. Esto también es menos ingresos por impuestos. Ahora, también el consumo de carne bajó, ¿no? El abasto cayó de 91.000 cabezas en 1868 a 87.000 3 años después. Dice Lucas Oves en una carta, y nos vamos con esto, amigas y amigos nautas.
los precios han bajado extraordinariamente. Hace 4 años las vacas valían 6 pesos. Las lanas han bajado su precio en Europa a la mitad del que tenía hace 4 años. Falta además en la campaña hombres competentes. Crisis, amigos y amigas nautas. A la falta de mano de obra, a la falta de buenos precios, se suma el golpe final, que fue el aumento de los impuestos al tasajo que el Parlamento brasileño impuso a las carnes uruguayas. Antesala de una crisis que sacudiría mucho más que las tablas de los contadores de la época, haría temblar las estructuras económicas, sociales y políticas de una forma novedosa, porque el país ingresaba definitivamente en la modernidad. Pero eso es una historia que contaremos más adelante. Por eso los invitamos a sumarse al podcast en Spotify, en iVoox y en la web nautamedia.com y a suscribirse al newsletter, que tenemos un regalo para todos los que se registren. Los esperamos para el próximo episodio, que vamos a desgranar mucho más de la historia de nuestro país. Chau. De bruces sobre el cemento, ahí se va alzando como un pesado pingajo atrapada por... Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, balando plañidera y tonta como un escarabajo que no piensa. Ya está colgada, las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban el barro del corral, el estiércol de otros 100 válidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo.